Primero empezamos como siempre con una oración. Oh rosa mística de Guadalupe, rosa brillante que embellece el cielo como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos. Madre corredentora, medianera y abogada, señora de todos los pueblos, dama blanca, reina de la paz y lirio blanco de la Trinidad Santa. Báñanos en tu río de luz admirable. Haznos espejo de tu corazón inmaculado y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo. Amén. Bien, pues vamos a ir con los temas que me han ido llegando las preguntas. Voy a poner un poco más adelante para que se me vea con un poco más de luz, quizás. Vamos a hablar sobre primicias, muy poquitas cosas, de la transformación, algunas cosas más, del aviso de la nueva tierra, de astronomía sagrada han llegado algunas preguntas, apariciones de la Virgen, del Señor, del Apocalipsis han llegado algunas preguntas, del Papa Francisco también, el desarrollo de los acontecimientos y sobre mis trabajos, pues algunas novedades, algunas cosas que quiero exponerles. ¿Podría hablarnos de sus hallazgos sobre la conjunción Venus-Sol y su relación con los hallazgos del ingeniero Carlos Vidal sobre las coincidencias de los momentos en que se produjeron importantes apariciones marianas? Bueno, pues esto se ve que también me viene muy bien hablar de esto porque esto es algo que no he hecho la comparación en los vídeos del curso, pero vamos a ver un poco lo que... Esto es lo que el libro que escribió Carlos Vidal, persona que murió el año 94, ingeniero de armamento del ejército español, pues entonces pues las calculadoras de mano era todo lo que había, todavía no estaba muy difundidos los ordenadores, etcétera. Entonces era un calculador, pues eso, de números a todos. Y entonces se dio cuenta de pues una serie de cosas. Era un hombre de piadoso, un hombre de oración, tenía, creo que eran 10 hijos, y que incluso pues me parece que alguno recientemente me conoció mis trabajos y me saludó. Dice, Dios, él decía, Dios es el máximo orden. Este libro lo pueden descargar en el web de Garabandal, ¿no? .rg.es. Dios es el máximo orden. Entonces decía, para las manifestaciones de su madre es lógico que siga un orden. Entonces él ha hecho unos estudios con 18 apariciones de la Virgen entre 1531 y 1981, a lo largo, por tanto, de 450 años, tomando el momento inicial o más significativo de cada una de esas apariciones. Hay algunas más que 18, no son las únicas, pero desde luego están todas las significativas, todas las conocidas, todas las importantes, ¿no? Entonces tomaba la hora solar local, o sea, la hora que es de los astros, no la que es nuestra del reloj, que siempre tiene una cierta variación con la hora solar. Entonces decía que la hora solar local del momento inicial o más significativo de una aparición mariana no era aleatoria, sino que seguía un orden, seguía una regla, seguía un orden dentro de un periodo que él calculó como 868 días. 868 tampoco es que sea un número bíblico especialmente. Y entonces ese orden, estas son las apariciones que él tomó, el momento en del que empezaron esas apariciones, por ejemplo, empieza por Guadalupe, termina por San Nicolás en Argentina, y entonces va la fecha, y entonces él estructura
el tiempo lo divide en tiempos de 868 días o años de 868 días, porque termina calculando a través de la diferencia entre el tiempo entre distintas apariciones de estas 18. Y dice, este es el periodo que hay. ¿Por qué es? No lo sé. Dice, pero este es el que hay. Y entonces coge el día dentro de ese periodo, que esos periodos le llevan al día de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Y entonces dice que en el periodo o tiempo 631 de 868 días, el día 558 fue la aparición de Guadalupe, a la hora solar 10. Y la hora solar con centésimas, pues es las 10. Pero entonces en forma centesimal, para poderlo representar en un gráfico, ¿no? Y así va con todo, dice la medalla milagrosa. El día que se le aparece, la segunda aparición es la significativa, la del 27, la primera es en julio, la tercera es en noviembre. La más significativa, la que le da la medalla, es el 27 de noviembre. La del olvido, triunfo y misericordias, que fue el año 1831, pues también, como ve, está en el mismo periodo, pero en unos días, 300 días después casi. La Salet, Lourdes, Pontmain, Fátima, Beurin, Banó, la Codosera, está en España, es menos conocida. Trefontane, fíjense, ya son del año 47, Montichiari, Garabandal, del año 61, San Damiano, el Escorial, Medjugorje, Quibeo y San Nicolás. Bueno, como ven, van del tiempo 631 al tiempo 821 y cada una tiene su día y cada una tiene su hora. Lo sorprendente es que cuando esto se representa el día dentro de lo que vamos a ver y la hora, como ven, los días van desde el 0 hasta el 868. Esto lo he representado yo en Excel, cambiando esta tabla a Excel directamente. Y entonces se van viendo que caen los puntos exactamente en una recta. Excel la ajusta perfectísimamente a una recta, pero es que es una recta clavada, que uno dice, bueno, esto es un hallazgo. El por qué Dios quiso este orden, pues no lo sabemos hoy por hoy. Pero con esto sí que podríamos decir que si hoy es el día, pongamos, el día 400 del tiempo que nos toque, empezaron hace 400 días, empezó el nuevo periodo de 868 días. Todo esto lo tiene perfectamente tabulado en el libro y explicado, y yo he trabajado bastante con todo esto. Pues sabríamos que la Virgen se tiene que aparecer a la hora que están diciendo esto, a esta hora. Dice, cerca de las 20 horas locales, solares. Yo, cogiendo este hallazgo, pues he podido determinar alguna más. Por ejemplo, Santa Montaña. Santa Montaña encaja en la recta. El día 8 de agosto de 1899, busqué qué día del periodo era y dije, pues entonces tendría que ser a esta hora. Cuando uno escucha los reportes de cuándo fue la aparición, cuando la vieron por primera vez, pues fue al caer la tarde, que era exactamente la hora que decía esta recta. Hombre, no tengo el minuto, ¿no? Pero era la hora. Y entonces, una de las consecuencias que decía Carlos Vidal como ingeniero es que decía, algún día las apariciones marianas serán dogma. Dice, ¿por qué serán tan irrefutables por cosas de estas, materiales incluso, no ya por el planteamiento doctrinal o por lo que serán tan irrefutables que es que serán dogma. Bueno, pues después de este gran hallazgo de Carlos Vidal, pues yo me está empezando a ocurrir que estoy viendo que también voy encontrando otra cosa importante, muy importante, que es el significado de las conjunciones Venus-Sol, que es la pregunta que me hacían. ¿Por qué? Porque ya había encontrado hace años pues, que el día de la Concepción Inmaculada de Nuestra Señora
que como ella dice que ella nació un 5 de agosto, el nacimiento de la Virgen según Medjugorje y el Escorial, ella lo dijo, pues significa que la Virgen fue concebida inmaculadamente pues 9 meses antes. ¿En cuándo? Pues 16 años antes que el Señor, porque ella tenía, le sacaba esta edad, según dice María de Jesús de Ágreda, y según dicen los astros, según dicen muchas cosas, esta es la distancia, la edad que tenía la Virgen cuando da a luz al Señor. No cuando le concibe el Señor, sino cuando da a luz. Entonces, ella fue inmaculada un día 5 de noviembre del año -19, porque nuestro Señor nació un 8 de septiembre del año -2. Por tanto, uno puede ir a ver cómo estaban los astros ese día. Y da la casualidad de que hay una conjunción Venus-Sol que está justo donde el pie del Ofiuco está sobre la cabeza del escorpión, del enemigo, que es exactamente, pues, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Esto es el protoevangelio, Génesis 3:15. Pues el cielo está marcando con conjunción Venus-Sol en estas constelaciones, concretamente, el momento de la concepción inmaculada, el abrazo entre San Joaquín y Santa Ana, debajo de la puerta dorada del templo. Bueno, lo curioso es que uno va y dice, pues hay un día que se declara el dogma de la Inmaculada Concepción por Pío IX. Ese día es el 8 de diciembre de 1854. Va uno y se encuentra que ese día había conjunción Venus-Sol. Dice, bueno, esto ya empieza a ser sorprendente, ¿no? Que se habla de la Inmaculada, ¡pum! Ahí está la conjunción Venus-Sol. No todas las apariciones, no todas las cosas son como Inmaculada, pero entonces resulta que en este caso también está, la declaración está pues en la zona en donde Ofiuco está pisando el hombre sabio está pisando el enemigo, al escorpión. Bueno, pues en Guadalupe la Virgen se aparece como una Inmaculada. Por tanto, el día 12 de diciembre de 531, que para nuestro calendario sería el 22 de diciembre, porque estamos en el calendario gregoriano hoy, aquellos estaban en el juliano, ese día se aparece la Inmaculada y es curioso que ese día hay conjunción Venus-Sol. ¿Dónde? Esta vez la conjunción es en Sagitario, o sea, se viene más hacia la izquierda. Entonces, es curioso que Sagitario es el que le dispara una flecha al enemigo. Es un centauro que es dos naturalezas, que es hombre Dios, o sea, es representación, simbolismo de Jesucristo. Va a disparar una flecha y esa flecha la dispara el día de que se aparece la Virgen de Guadalupe y se muestra con esa conjunción Venus-Sol en Sagitario. Disparo de dar muerte al escorpión. Pues ese es el simbolismo, exactamente dice, de la profecía de Isaías. Mirad, la Virgen está encinta, dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel. Dará a luz, o sea, empieza un periodo hasta que dé a luz. Empieza un periodo en donde va a volar una flecha que lanza el centauro hacia el escorpión. Y curiosamente, la primera vez da la luz a Jesucristo, la segunda vez da luz al Hijo varón, que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Bueno, por tanto, ya tenemos otro caso. Pero otra vez vuelve a aparecer como Inmaculada en la medalla milagrosa, en 1830. Dice, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Esa es la ejaculatoria que le enseña. Entonces, María sin pecado concebida es la Inmaculada. Entonces resulta
que hay tiene 3 apariciones en la Ridibach. La tercera y última aparición nunca se ha podido determinar exactamente el día. La segunda fue el 27 de noviembre y la tercera se dice que fue a los pocos días, en el mes de diciembre, con la seguridad de que fue en el mes de diciembre. Dice, vestida de color de aurora de una nueva época, sujetando un globo de oro, una nueva tierra, coronado con una pequeña cruz del reino de Jesucristo. Símbolo se le aparece esta tercera vez para remachar cosas que había dicho en la segunda aparición. Dice, es imposible de expresar todo cuanto sentí y comprendí en el momento en que la Santísima Virgen ofrecía el globo a nuestro Señor. ¿Qué estaba ofreciendo la Santísima Virgen? La nueva tierra. Triunfo del corazón inmaculado de María, lo que quieran llamar. Es imposible de expresar. Hoy tenemos más conocimiento, más conceptos para poder describir o expresar lo que en aquel momento Santa Catalina pues debió entender, lo que sintió y comprendió, que ni ella misma podía hablar, o sea, como se pusiera a hablar en 1830 de la nueva tierra y de todo lo que significaba el triunfo inmaculado de María, pero estaba con la Inmaculada, ¿no? Y le dice, estos rayos son símbolos de las gracias que la Santísima Virgen consigue para las personas que las pidan. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recorrimos ahora. Bueno, pues resulta que en el mes de diciembre, unos pocos días, el día 21 de diciembre de 1830, hay conjunción Venus-Sol. ¿En dónde? En Sagitario. Pero ya más adelante que la de Guadalupe. Ya está la flecha andando. Sorprendente, ¿no? Bueno, pues en Lourdes la Virgen se aparece como Inmaculada. Yo soy la Inmaculada Concepción, le dice a Santa Bernadette. Entonces, el 1 de marzo de 1858, dentro de las 18 apariciones que hay en Lourdes, es el día en donde se tiene el primer milagro de el agua que ha hecho surgir unos días antes en la cueva de Masabiel. Y ella allí se aparece entonces como la Inmaculada Concepción, a los 4 años de que Pío IX ha dicho el dogma. Y ese día es el primer milagro del agua que hace surgir la Virgen unos días antes, el 25. Bueno, pues el 1 de marzo, el día que hace el primer milagro, hay conjunción Venus-Sol. ¿En dónde? En el agua que está vertiendo el acuario. Qué curioso, ¿eh? Como la conjunción Venus-Sol, ¿dónde se va situando? Pues está también explicando el misterio de la Inmaculada que está queriendo referir. Bueno, pues en la Dama Blanca de la Paz, ella se vuelve a aparecer pues como la imagen de Lourdes. Y entonces allí se aparece durante 5 años en Chile, Peña Blanca. Entre el 12 de junio de 1983, 12 de junio de 1888. Y además avisa que ese día va a ser el último. Y hay 100.000 personas en aquella campa pues viendo la aparición. Entonces, ella que se aparece con referencia a la Inmaculada de Lourdes, pues es la Inmaculada. Bueno, pues justo 5 años, pues ese día hay una conjunción de Venus-Sol en Tauro, símbolo de la autoridad, de la fortaleza con la que viene al juicio de las naciones, que es lo que ya he explicado en las apariciones de Peñablanca. Pues toda la serie de cosas, desastres que van a venir, etcétera, tal, propio del juicio de las naciones. Porque además está en un lugar en donde está, por un lado, Orión, que es el vencedor. Por aquí surge también el río de la ira. Está Géminis, que es lo que Dios quiere que nos unamos a él. 2 personas, una naturaleza. En los cuernos del toro y a los pies del auriga, que es el buen pastor. Bueno, pues ese día conjunción Venus-Sol. O sea, seguimos con... En cuanto se aparece la Inmaculada Concepción, hay que ver, está dándose una conjunción Venus-Sol. O sea que
A la inversa también puede ser una prueba. Curiosamente, el día que muere San Juan Pablo II, hay una conjunción Venus-Sol. El día 2 de abril de 2005. ¿En dónde? Entre Piscis, uno de los peces que va al Espíritu Santo, y la ballena, la bestia de la tierra. O sea, está marcando la muerte de San Juan Pablo II, está marcando ya el principio final de los últimos tiempos, el principio de la lucha entre los cristianos y la bestia del mar. Curiosamente, él es Papa Mariano con el lema Totus Tuus. No es exactamente la Inmaculada, pero sí es la Inmaculada, es la Virgen, ¿no? Es Totus Tuus. Pues curiosamente ese día. Marcando que ahí pasa algo más que la simple muerte de un hombre o de un papa, está pasando algo más que lo está descubriendo, definiendo todo esto. Y además sabemos que este día es el aniversario de la muerte de Jesucristo en el Calvario. Muere a las pocas horas. Pero lo más curioso que me llama la atención es, buscando la conjunción de Venus-Sol, es que el día del descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, cuando Rodrigo de Triana, que iba en la nave de la Pinta y tal, avista y dice, ¡tierra! Unas horas después pone el pie Colón en la primera isla americana. Ese día hay una conjunción Venus-Sol en Libra. Es como si dijera la Virgen, esta empresa es mía. Esta empresa es de la Inmaculada. Esta empresa es de Nueva Tierra. Es un símbolo lo que va a ocurrir en esta civilización que se va a desarrollar desde aquí, en esta conversión que se va a desarrollar. Está primero dirigida por la Inmaculada y es un símbolo de lo que la Inmaculada luego le enseña en la tercera aparición a Santa Catalina, de la nueva tierra que le está ofreciendo a Dios, esas cosas que comprendió y no sabía explicar. Pero no solo eso, sino que, fíjense, el 12 de octubre de 1492 en juliano, que era el 22 de octubre en gregoriano, era 22 de Tirri del 5253 en calendario hebreo, que es el último día de tabernáculos. ¿Tabernáculos de qué es símbolo? De la nueva tierra. De cuando dejaron de caminar por el desierto, y por eso el Señor les pide que vuelvan a habitar en tiendas. Qué curioso. Hay conjunción Venus-Sol. Y además, simbolismo de nueva tierra, porque es día. Entonces, este es el día de la conjunción en Libra. Lo cual quiere decir la protección de la Inmaculada en todo lo que es la empresa de América. Se está dando una nueva Tarsis, una hija de Tarsis. Y está la Inmaculada ahí. Igual que va a estar el hijo varón, igual que va a estar. Entonces, curiosamente, el 12 de diciembre de 1531, pues otra vez es 22 de diciembre de gregoriano. Y ese día es el 3 de Tebet del 5292. Último día de la fiesta de la dedicación, que son 8 días. Que van desde el 25 de Quisleo hasta el 3 de Tebet. Qué curioso, porque este es la dedicación ¿de qué? Del templo. Es decir, en tabernáculos, cuando va a ser nueva tierra, allí está la conjunción Venus-Sol. En la dedicación, cuando es evangelización, porque la aparición de la Virgen de Guadalupe es para la evangelización, y estamos en el templo, en la fiesta del templo. Y con el comienzo de la conjunción Venus-Sol en Sagitario. O sea, estoy lanzando una flecha al enemigo ya.
con esto que está ocurriendo aquí, en la nueva Tierra. ¿Se dan cuenta cómo hablan los astros? ¿Cómo hablan las señales en las estrellas? ¿Se dan cuenta cómo nos están diciendo qué hay detrás, fuera de lo que se ve a primera vista? La conjunción Venus-Sol está hablando del poder del Señor, de la Virgen, de la trascendencia de esta, que luego, 300 años después, va a venir el diablo a destrozarla, ¿eh? Con el establecimiento, como luego veremos, en otras de las preguntas, pues de todo lo que significa las hijas de la Revolución Francesa, las repúblicas, ¿eh? Lo que aquí empieza como reino, luego el Señor no deja que caiga en repúblicas. Pero todo es una labor que ahora en los últimos tiempos la va a volver a retomar, como luego veremos. Bueno, por tanto, hay un patrón en las estrellas ligado en la Inmaculada y en su protección en los últimos tiempos. Pero igual que hemos visto que hay conjunciones Venus-Sol en el pasado, pues también no es muy fácil ver cuándo las hay en el futuro. Esto tiene una ventaja sobre la recta de Carlos Vidal. Carlos Vidal no sabe cuándo pueden poner, cuándo van a meter otra aparición dentro de aquella recta. Pero las conjunciones Venus-Sol sí que se saben. Y resulta que en la década actual del año 2020 al 2030 hay pues unas 12 conjunciones, de las cuales 5 son significativas directamente sobre los hechos profetizados del último tiempo. La próxima conjunción significativa, la próxima significativa, yo no sé si será significativa o no, pero en día significativo es el próximo día 25 de marzo del 2021. ¿Vale? Por tanto, veremos si es significativo o no lo que ocurra el 25 de marzo del 2021. Pero en octubre del 22, creo que es la tercera en la serie, resulta que hay una conjunción bien sea en medio o bien sea el día de la clausura de la celebración del próximo sínodo de obispos en Roma, que ya tiene tema, que es por la Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Va a ser, yo digo, sabemos que el aviso viene después de un sínodo y que es el 2022, probablemente el aviso. Por tanto, saber que hay una conjunción Venus-Sol en el sínodo, que voy a decir que es inmediatamente anterior a que el Papa huya de Roma. Es un modo de decir, la protección de la Inmaculada está sobre la Iglesia y sobre el Papa para esos ya momentos terribles y difíciles. La siguiente que va a haber va a ser en Sagitario, en una festividad de la Epifanía. La Epifanía es hablar de la sabiduría de las estrellas. La siguiente va a ser en Leo, en una posible fecha de abominación de la desolación. La abominación de la desolación sabemos que es un 9 de Ab, 9 del mes quinto, para completar el patrón de la destrucción del templo de Nabucodonosor y de Tito. La siguiente vuelve a ser repetir la festividad de la Epifanía, la sabiduría de las estrellas, Sagitario. Y hay una última conjunción que se da en Virgo, Venus-Sol, que es en una fiesta de tabernáculos. ¿No hemos dicho que tabernáculos es nueva tierra? Símbolo de la nueva tierra. Pues es una fecha posible de su aparición y de la transformación que dice San Pablo. Mirad, os voy a declarar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, hay una sabiduría en las conjunciones Venus-Sol que va muy lejos, coinciden históricamente con fechas relacionadas con la Inmaculada Concepción. Entre esas fechas se incluye el descubrimiento de América, considerado como nueva tierra. Y se incluye una fecha de próximo futuro que puede ser, que es tabernáculo, que también puede ser nueva tierra. En el próximo futuro coincide con fechas que son significativas de 3 acontecimientos anunciados, pero ya para más detalles, pues en el curso de Astronomía Sagrada pueden verlo, porque todas estas diapositivas las he tomado de uno de los vídeos
últimos que he subido al curso de Astronomía Sagrada. Y no son los últimos descubrimientos, hay todavía más y más fuertes. Lo cual indica la protección de la Virgen en esos 3 momentos profetizados: en el último sínodo, o en el próximo sínodo, si quieren, en la fecha de la abominación y en la fecha de la nueva tierra. Las fechas de próximas conjunciones, sin asignarlas a hechos, no significa que no ocurra algo significativo en ellas. Es decir, he dicho que hay 12 conjunciones en estos últimos tiempos. Bueno, de momento tenemos a 5 que están bien localizadas con cosas que pueden ocurrir, pero puede haber más. Muchas gracias por su atención y les espero en la siguiente ocasión.